Vamos a tener ahora una mesa redonda muy interesante, Ciudades, Patrimonio de la Humanidad, mejores prácticas españolas al mundo. Es un honor y un reconocimiento internacional importantísimo cuando la UNESCO reconoce a una ciudad, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. En España tenemos varias ciudades: Ávila, Alcalá de Henares, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. Son ciudades que se reúnen de vez en cuando para compartir las experiencias que tienen. La siguiente mesa, a propósito que va a hablar de esto, la va a moderar Jaime Solano, que es director de GEVEAN. Y vamos a tener aquí algunos participantes que son personas que son residentes en Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Adelante cuando quieras. Bueno, muchas gracias, buenos días. También a la gente que está viéndonos desde su casa o su lugar de trabajo. Efectivamente, para mí las ciudades patrimonio son un referente. Nosotros, aparte desde Ametic, también desde mi empresa trabajamos con ciudades patrimonio desde hace mucho tiempo, con lo cual son viejos conocidos y siempre un lugar y unas personas muy interesantes para debatir con ellas, ¿no? Sobre todo yo querría un poco fijarme, y hoy, lógicamente, por el tema del Congreso, en los aspectos de transformación digital, que en el caso de las ciudades patrimonio yo creo que tienen doblemente importancia porque, por un lado, y es un placer, se están incorporando cada vez más a estos grandes destinos que tradicionalmente han liderado estas iniciativas de grandes proyectos, pero que efectivamente en las ciudades patrimonio estamos y están encontrando también referentes para nuevas iniciativas, que precisamente sería el otro elemento, es decir, el destino patrimonial y sobre todo los recursos culturales en el sentido amplio, no solamente monumentales, sino también de lo que serían las cuestiones que tienen que ver con la etnografía, la cultura, la gastronomía, la naturaleza, todos esos recursos patrimoniales, cómo se pueden poner en valor para efectivamente no solamente iniciar o desarrollar una transformación digital especializada, es decir, diferenciada, sino también cómo eso, en situaciones como la que vivimos ahora dramáticamente, puede significar la atracción de nuevas audiencias y también, por supuesto, lo que es generación de nuevos recursos e incremento de lo que sería la oferta, ¿no? La oferta turística, ¿no? Muy bien. Bueno, yo quería, en primer lugar, voy a compartir la mesa presencialmente con Pilar Amor, que por favor, Pilar. Bien, Pilar es, yo creo que si nos sentamos por aquí, así parece más bien un coloquio, ¿no? Pilar es la concejala de turismo del Ayuntamiento de Mérida. Aparte, Pilar, bueno, lleva también otras áreas, en este caso con un aspecto social muy importante. Y sobre todo, pues Mérida, que yo creo que muchos de nosotros lo conocemos, es una joya en lo que sería el patrimonio romano y otro tipo de patrimonios mucho más antiguos, porque es una ciudad muy antigua y que además de esto pues, cuenta con numerosos recursos adicionales, ¿no? También voy a introducir brevemente a los otros participantes de la mesa, que serían, por otro lado, Fernando Castaño. Fernando es el concejal de Turismo y de Relaciones con las Universidades en Salamanca. Y luego ya les daré paso. Y después también vamos a tener a otra ciudad extremeña, que en este caso es Cáceres. Y en este caso pues, estará con nosotros Jorge Villar, que es el concejal de Turismo, Transparencia e Innovación Tecnológica. Bueno, vamos a ver. Y yo, en primer lugar, pues ya que empezamos con los que estamos por acá, quería un poco, Pilar, que nos contaras vamos a decirlo así, la iniciativa, sobre todo de transformación digital, los proyectos de transformación digital en turismo que Mérida está llevando a cabo y que nos ilustres, ¿no? Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Mérida concurrió con Diputación de Badajoz a la iniciativa de turismo inteligente de la provincia. Podemos decir que Mérida es una punta de lanza en esta iniciativa, puesto que todas las soluciones que se van a implementar en la provincia en Mérida van a tener cabida. Os voy a hacer un breve repaso por algunas de ellas, porque con el tiempo que nos dais tampoco es cuestión de extenderme y de explicaros cosas que posiblemente controléis bastante mejor que yo misma. Una de las primeras herramientas que se van a implementar es la Oficina Virtual de Turismo, que son unos tótems que estarán distribuidos
por distintos puntos de la ciudad, fundamentalmente en las oficinas de turismo y en las estaciones de tren y de autobuses. ¿Qué va a hacer esta oficina virtual de turismo? Pues completar aquella información que se da desde la oficina física, permitir al turista los 365 días del año, a cualquier hora, diseñar su visita. Otra herramienta que vamos a utilizar en la iniciativa de Destino Turístico Inteligente que se implementa en Mérida desde la provincia de Badajoz es una aplicación que generará información para que el turista pueda de alguna manera conocer todo aquello que ofrece la ciudad sin necesidad de ir a ningún espacio físico. Además, a lo largo de toda la ciudad se van a poner 100 beacons que permitirán, a través de una conexión Bluetooth, que los turistas reciban información de aquellas cuestiones de interés que se están produciendo en la ciudad. Esta información la vamos a completar con una serie de pantallas digitales LED. Habrá 10 enormes, distribuidas por toda la ciudad, que de la misma manera posibilitarán que el turista reciba información de aquellos eventos, actividades y todo aquello que pueda resultar de su interés, como por ejemplo a través de un sistema de monitorización digital los flujos de visitantes que hay, a fin de que el visitante pueda organizar su visita. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en principio en el Teatro Romano hay una cola enorme, pero en la Alcazaba no, el turista puede decidir igual ir primero a la Alcazaba y ahorrarse una cola. Además, vamos a tener un sistema de señalización inteligente que va a generar rutas para que el turista pueda ir por ellas y orientar a aquellos espacios y lugares a los que quiera ir. Además, vamos a generar un sistema de conteo en espacios monumentales que nos va a permitir en tiempo real saber cuántos visitantes están accediendo a los mismos. Ahora tenemos siempre que depender de llamar al Consorcio de la Ciudad Monumental, al cual le estoy muy agradecida porque siempre nos proporcionan esa información con total celeridad, pero nunca ha sido a tiempo real. Nunca hemos sabido si un día hemos tenido 20 o hemos tenido 500, que tenemos muchos más de 500, dicho sea de paso. Del mismo modo, vamos a tener un sistema de videovigilancia para, lógicamente, además de evitar el vandalismo en espacios monumentales, pues tendrá una serie de sensores que permitirán conocer un poco la temperatura, cuál es el desarrollo o las masas de personas que se concentran en determinados espacios. Estas cámaras irán directamente a policía local, que son los más indicados y los que están posibilitados por el Ministerio como para recibir esa información. Además, como Mérida tiene un turismo diversificado en muchas áreas, una de ellas son nuestros espacios naturales. El embalse de Proserpina, el Parque Nacional de Cornalvo. Tenemos también dentro de la propia ciudad una avenida del río, el Parque de la Isla se llama, en donde vamos a poner wifi gratis, con lo cual da una solución y da una posibilidad al visitante de poder visitar estos espacios, que además hay unas zonas de especial protección de aves y tenemos una opción de tocar el turismo ornitológico bastante adecuada y, lógicamente, si tienes un atractivo como poder conectarte a una red wifi, lo va a facilitar. Además, también, ya que estamos virtualizando, vamos a generar visitas virtuales que serán absolutamente y totalmente descargables online. Queremos que la gente conozca nuestros yacimientos, pero nuestros yacimientos como fueron aquel entonces. Estas visitas virtuales pues, se podrán descargar desde la aplicación, desde la propia página web. Queremos realmente que la gente nos vea y venga, y que la gente que esté allí pueda organizar su visita una vez que está en destino. Además, para completar todo esto,
Lógicamente, toda esta información repercutirá en el ayuntamiento, en un sistema de Big Data que posiblemente necesitemos, estoy mirando a Curro, a alguien que lo explote cara a futuro, que nos va a permitir que toda esa información de por dónde va el visitante, qué hace, qué compra, qué tarjeta utiliza, utilizarla para segmentar nuestro propio mercado y saber mucho mejor dónde realizar las acciones de promoción turística. Y para completar todas estas iniciativas y herramientas y soluciones, quisimos que el Consorcio de la Ciudad Monumental tuviera la posibilidad de hacer levantamientos fotogramétricos de yacimientos de cara a mejorar sus acciones de conservación en los mismos. Como veis, al final, la iniciativa de destino turístico inteligente en Mérida tiene dos vertientes fundamentales. Una orientada al visitante y al turista, que le va a permitir generar y organizar mejor su visita, no solo cuando está fuera de Mérida y quiere venir, sino una vez que está allí mismo, y otra de cara a la propia institución, porque nos va a permitir recabar datos que nos generen la opción de segmentar mejor y saber dónde promocionar. Además, en Mérida no solo tenemos la iniciativa de destino turístico inteligente en la provincia de Badajoz, sino que también tenemos una línea de Smart Turismo de fondos EDUSI. Estamos intentando en Mérida, de alguna manera, que ambos proyectos se unen para no generar duplicidades. Con lo cual, si bien la línea de TI está muy avanzada, la de EDUSI, aún solamente tenemos dos herramientas claras, que una sería fundamentalmente la opción de volcar los cuestionarios que se implementan desde las propias oficinas de turismo de manera rápida y virtual y sin tener que andar tecleando en un Excel, y otra es un sistema de generación de planos para que el informador o informadora turística pueda realmente dibujar aquel recorrido e itinerario que el turista quiere, sin tener necesidad que utilizar el papel, con lo cual es una herramienta muy sostenible, muy alineada con los ODS. Vale, y creo que en esta línea es en la que tenemos que avanzar todas las ciudades patrimonio de la humanidad. Impresionante, o sea, el volumen y la diversidad de iniciativas que vais a poner en marcha y estáis poniendo en marcha en Mérida. Bueno, o sea, y hay una interesantísima que también estamos en acuerdo con el Consorcio de Ciudad Monumental, que es la generación de códigos QR en la panelería de los espacios monumentales. De manera que, además, por empeño mío, vamos a generar unos códigos QR totalmente adaptados a accesibilidad universal, para que cualquier persona pueda tener información fidedigna de esos espacios. Y, lógicamente, ya no te tienes que parar a leer una panelería que sabéis que muchas veces se estropea, se utiliza. Claro. Pues, bueno, vamos a generar también unos códigos QR que la gente sepa que está viendo. Bueno, impresionante. La verdad que antes el alcalde de Orihuela decía que efectivamente el patrimonio es uno de esos elementos que efectivamente puede marcar la diferencia, ¿no? y que puede ayudar a la innovación. A mí me gustaría ahora dar paso precisamente a una de las ciudades que también conozco muy bien, que es Salamanca. En este caso a Fernando Castaño, que es el concejal de Turismo y Relaciones con las Universidades. Y lo primero que quería hacer, concejal, era darte la enhorabuena y felicitarte por el premio que recibiste ayer aquí, precisamente en este foro, en una aplicación que también nosotros conocemos bien porque hemos participado en ella, que es la aplicación de Salamanca Turismo, y que bueno, ayer recibió el premio a la innovación Digital Tourist 2020. Y bueno, es un motivo de orgullo porque efectivamente es un aplicativo que ha estado evolucionando constantemente con los tiempos y que los últimos servicios que se han implantado yo creo que obedecen precisamente a necesidades que el ayuntamiento tenía. Entonces, Fernando, querría que nos contases qué proyectos también desde el punto de vista de turismo inteligente Salamanca está implementando y quiere implementar. No se oye muy bien. A lo mejor el micro o acercarte el micro, Fernando. Ahora. Vale, es que no, muy bien. Sí, no lo había conectado. Decía que saludos para todos. Enhorabuena, Jaime, por ese buen trabajo que has hecho, aunque yo me lleve el premio.
Es un placer trabajar siempre con vosotros. Cualquier indicación que os hacemos la hacéis muy bien y además el trabajo que habéis realizado ha sido francamente maravilloso. Me hubiera gustado estar ahí en Benidorm. Además, me lo pasé muy bien, disfruté muchísimo y aprendí. Pude ver cómo trataban allí la inteligencia artificial o el control de los datos por parte del Ayuntamiento de Benidorm. Y lo que no es menos importante, en pleno octubre me pude bañar en el mar. O sea que espero que el próximo año sí poder ir presencialmente. Bien, nosotros lo que vamos a apostar en el futuro es por la inteligencia artificial. Y voy a decir algo que si dijera en otro foro públicamente, lo mismo me pedían la dimisión. Y es que en el próximo manual de pandemias, la primera regla va a ser prohibido, y prohibido terminantemente, poner un médico al frente. Es muchísimo mejor poner una inteligencia artificial. Si nos algo nos ha enseñado esta pandemia, es que no estamos preparados para afrontar situaciones nuevas y conflictivas. Se han tomado decisiones desde un punto de vista emocional, por mucho que se hablan de los datos, a toro pasado es fácil ver que se han tomado las decisiones en cascada. Por ejemplo, no entro a valorar si están bien o mal. Por ejemplo, si un país cierra, todos los demás cierran. Es casi el efecto de los pingüinos. Y si un país dice que no cierra, también por un aspecto emocional, que parece casi como un tema de país, luego corrige, pero corrige por las circunstancias que le vienen sobrevenidas. El único país que ha tenido un plan claro en Europa ha sido Suecia. En ajedrez decimos que es muchísimo mejor tener un mal plan que no tener plan. Son demasiados datos los que hay que manejar. Nos encontramos ante situaciones muy nuevas. Entonces hay que basarse sobre todo en modelos predictivos. Por ejemplo, otro ejemplo más. Siempre se nos ha dicho que las medidas son las mejores porque evitarían unas muertes mayores. Pero no nos han hecho un cómputo de cuánta gente moriría si no hubiéramos tomado ninguna medida restrictiva. Y por otro lado, tampoco se ha hecho un cómputo de cuántas vidas va a costar esa serie de medidas restrictivas que se han tomado. Todo eso, que funciona, es una cantidad de datos ingente, necesita procesarlos, necesita saber. Por ejemplo, si tienes medidas de restricción, si tienes medidas de distanciamiento social, mascarillas, si son efectivas o no efectivas, en qué espacios, de qué manera, y todo eso, hacer modelos en supermercados, en restaurantes, modelos por parte que generan un montón de datos que te indica si esa medida va a ser efectiva o no, introduciendo además parámetros también de cumplimientos, porque no se puede pedir que cumplan siempre todos la norma. Entonces, ¿que la mascarilla hay que cambiarla? Sí, pero no todo el mundo la va a cambiar. ¿Que nadie se la va a quitar? Sí, va a haber porcentaje de personas que se la van a quitar. ¿Cómo influye en la transmisión? Pues todo eso, la única forma de computarlo es a través precisamente de la digitalización. Entonces, en el futuro nos va en ello. Debemos hacer un avance y un avance rápido. Y tenemos que aprender a cambiar nuestra perspectiva a la hora de tomar decisiones. Tampoco pasa nada tomar decisiones basadas en un fundamento de modelo. De hecho, las decisiones que tomamos son decisiones que son muy difíciles de explicar. Están basadas simplemente en un lenguaje emocional que puede no tener concordancia real. Por ejemplo, tomamos las decisiones sobre la base de pedir, de impedir una transmisión comunitaria. Claro, o sea, como seres humanos decimos, ay, no, transmisión comunitaria. Pero si eres un ordenador, lo primero que te va a preguntar el ordenador es, ¿qué es la transmisión comunitaria? Y si le dices, oiga, es que voy a restringir esta ciudad para evitar la transmisión comunitaria, te va a decir el ordenador, oiga, que según mi base de datos, transmisión comunitaria significa de comunidad, o sea, local, usted no va a impedir la transmisión comunitaria. Entonces son cosas que aparentemente las tienes delante de los ojos, pero como ser humano es muy difícil de entender. Sé que se ha hablado, por ejemplo, de modelos matemáticos. Los que nosotros hemos manejado, había una desvinculación total entre los contagios y el número de hospitalizaciones. ¿Cuál es la matemática correcta? Es que influyen muchos factores. Como seres humanos decimos, claro, si hay más contagios, empeoraremos la situación. Pero no tiene por qué ser así. Y no digo que sea, digo que puede no ser así. Porque puede influir el tipo de personas, la temperatura, puede influir tantos factores que lo mismo el ordenador te dice, oiga usted, entre esta franja de edad y esta franja de edad, pues conforme a este modelo predictivo,
es conveniente que no se use mascarilla o que no tengan distancia social para en un futuro más o menos cercano poder, por ejemplo, llegar a esa inmunidad de grupo. Pero son decisiones que tomas sobre bases de hechos, sobre datos que se computan. Y ya por último, o sea, sé que por ejemplo se ha demonizado mucho a Suecia. En los años 90, en 1990, ellos tuvieron una crisis, igual que Japón. Una crisis que luego tuvo Europa años después, a partir de 2008, que fue la crisis bancaria. Cuando llegó la crisis bancaria, todos y cada uno de los países aplicaron, inyectaron directamente dinero en los bancos. Hasta Estados Unidos, que era un país típicamente liberal. Todos, sin distinción. ¿Por qué? Porque es lo que hicieron los suecos. En 1990 rescataron sus bancos. Japón, que tuvo el mismo problema, no lo hizo. 10 años después, Japón tuvo que aplicar la receta sueca. Evidentemente, ahora tenemos esta pandemia. Si se volviera a repetir en el futuro, yo estoy completamente seguro que muchas de las decisiones que se han tomado se tomarían directamente de forma contraria a la forma en que hemos procedido. Pero es lo que tiene el ser humano, que necesita basarse en un modelo anterior. Lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que puede permitir modelos en tiempo real, con los cambios en instantes concretos. Por eso creo que la apuesta por la digitalización es una apuesta no solo en economía, en salud y sobre todo en prepararse para la siguiente pandemia, que puede ser muchísimo peor que la actual. Muchas gracias. Gracias, Fernando. La verdad que, vamos, es un tema que evidentemente yo creo que luego los otros ponentes miembros de la mesa van a querer tratar, que es precisamente cómo las ciudades patrimonio o, bueno, vamos a decirlo así, los destinos en general, que tienen de alguna forma recursos turísticos vinculados a la cultura, etcétera, pueden o van a enfocar o qué problemas han tenido de acuerdo a lo que es la crisis de la pandemia del COVID, ¿no? Bueno, yo ahora quería dar también paso, lógicamente, al ponente que nos acompaña de Cáceres. Quiero también decir una cosa, que es que resulta que hay que agradecerles a los ponentes que hayan asistido hoy, porque es que mañana se celebra la comisión, la asamblea del Grupo Ciudades Patrimonio en Úbeda, con lo cual muchos de ellos, que como en el caso de Pilar, que está aquí en Benidorm, pues tienen que correr, o en el caso, por ejemplo, de nuestro ponente de la ciudad de Cáceres, pues va a tener que salir corriendo para Úbeda. Bueno, Jorge Villar es el concejal de Turismo, Transparencia y Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de Cáceres. Cáceres, que yo creo que también todos conocemos, una de las ciudades más atractivas y con mayor patrimonio de la humanidad en España, sobre todo el casco antiguo, el casco medieval. Efectivamente, es una ciudad que inició ya hace tiempo y ahora creo que Jorge nos lo va a contar y nos lo va a actualizar. Inició hace tiempo ya estos procesos de transformación con algún proyecto Smart City y que precisamente antes hablábamos un poco por teléfono, que también hay que pensar un poco en qué hacer y qué seguir haciendo. Pero bueno, empecemos con las iniciativas que en Cáceres estáis poniendo en marcha. Jorge, cuando quieras. Sí, muy buenos días. Encantado de estar aquí y un saludo tanto a mi compañera Pilar como a Fernando. Muy interesante, por supuesto, ¿no? Las palabras de Fernando hablando de la utilización de inteligencia artificial y para ello, lógicamente, la necesidad de Big Data, ¿no? Y muchas veces ese es el camino de Cáceres, ¿no? También el Big Data aplicado al turismo y aplicado a la gestión de patrimonio. Cáceres tiene un proyecto que es uno de los proyectos emblemáticos a nivel nacional, financiado por la propia ciudad de Cáceres, lógicamente, y con la colaboración de Red.es y del Ministerio, y que empieza a ver sus frutos en estos momentos, ¿no? Lógicamente, la semana pasada, al principio de esta semana, hemos presentado ya por fin la nueva página de turismo, que va a ser la nueva página de turismo del Ayuntamiento de Cáceres, que va a ser una de las piedras de toque sobre las que vamos a construir y sobre las que estamos construyendo pues esta estrategia de Smart Tourism.
que es muy global, ¿no? Yo recordaba pues esos pasos que están ahora dando en Mérida, ¿no? Con la que acaban de aprobar, si no me equivoco, esta semana, pues su plan, y efectivamente pues muchas de esas acciones ya las tenemos implementadas en Cáceres, ¿no? No me voy a parar a hablar de esas acciones, porque yo creo que todas las ciudades también pues estamos un poco en ello. Sí quiero hablar más bien de la filosofía del proyecto, ¿no? Y cuál es la filosofía que subyace bajo el proyecto de turismo y de patrimonio inteligente de la ciudad de Cáceres. Pues veréis, Cáceres es una ciudad que tiene un enorme patrimonio, que conocéis todos, que ese patrimonio es patrimonio de la humanidad, lógicamente, y que le da un gran valor a nuestra ciudad, pero que ese patrimonio no tiene un único gestor o un único propietario. Y al no tener un único gestor ni un único propietario, muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando dentro de nuestro patrimonio, y eso es muy importante. Es decir, nosotros no tenemos la Alhambra. Lo que pasa en Granada tú lo puedes controlar a través de las visitas a la Alhambra. Si tú sabes qué pasa en la Alhambra, sabes qué pasa en Granada. En Cáceres no, porque en Cáceres nuestra parte antigua, que es una de las grandes joyas de España, pues efectivamente es un espacio abierto donde viven personas, por lo tanto un espacio vivo, pero que además tiene distintos monumentos, y cada uno de ellos pues pertenece pues a distintas administraciones, la Junta, la Diputación, al Ayuntamiento, a la Universidad. rollo que sueltan, ¿verdad? Sí, fundaciones, empresas, y al final nosotros solo encontramos una manera de poder controlar y saber qué está pasando en la ciudad, y es a través de la tecnología. Y a través de la tecnología, a través de las herramientas de Big Data, vamos a ser capaces de saber qué está pasando en Cáceres para, entre otras cosas, pues poder gestionar cosas que son tan actuales ahora mismo, como puede ser pues la gestión de los aforos, ¿no? Que ahora mismo es absolutamente fundamental. También en muchos casos pues la gestión del propio patrimonio, ¿no? Teniendo un patrimonio preventivo que sea interesante. La gestión también de una entrada unificada a través de la Cáceres Card. La gestión pues efectivamente, qué contenidos está utilizando nuestro visitante, porque al final la idea que subyace en todo esto es alargar las estancias, que es en lo que estamos absolutamente todos, y también creemos, y ese es el reto de Cáceres actual, que a través de la tecnología también vamos a poder abrir nuevos espacios patrimoniales sin necesidad de utilizar otro tipo de recursos que desde las administraciones públicas pues es costoso movilizar. Por tanto, nosotros lo que creamos es una piel que va sobre el cuerpo, que es nuestro patrimonio, y que nos permite pues efectivamente conseguir que la experiencia al final de nuestro turista pues, o de nuestro visitante sea más exitosa. A través de la tecnología podemos llegar a cosas tan reales como la gestión de flujos, como la conservación del patrimonio, como acercar a nuevos destinos y nuevos espacios a nuestros visitantes, como la propia gamificación del patrimonio para acercarlo pues también a otro tipo de públicos que actualmente quizá no estaban tan interesados, o a las nuevas generaciones. Realidad aumentada, es decir, tenemos mucho trabajo hecho, pero sobre todo lo que tenemos, y es lo que pasa con el turismo Smart, es que cuanto más realizamos, más somos conscientes de las necesidades de seguir profundizando, porque además no solamente no nos podemos parar, sino que esto va a ser algo obligatorio. Por tanto, pues trabajo por delante y trabajo ya realizado. Pues muchas gracias, Jorge. Yo me quedo con una última cuestión que has hecho parecer, que me parece muy interesante, porque en las ciudades patrimonio efectivamente esta relación entre el ciudadano y el turista es quizás bastante más palpable y, vamos a decirlo así, mucho más intensa. Efectivamente, estas situaciones donde, en muchas ciudades patrimonio de la humanidad, en otros países hemos visto pues, situaciones complicadas, ¿no?
yo os querría lanzar una pregunta a los tres, en el orden que queráis. Si queréis, empezamos por Pilar. ¿Cómo prevéis o cómo pensáis que en esta situación, vamos a decir así, no problema, sino oportunidad de armonizar vida de ciudad o vida del ciudadano con la vida del turista, la tecnología y los proyectos en los que estáis trabajando pueden aportar? ¿Qué ideas? Pues muy sencillo. Jorge le acaba de decir, el tener información nos va a permitir conocer en tiempo real dónde se van a producir concentraciones de personas, que si bien se pueden cumplir todas las medidas higiénico-sanitarias, es mejor evitarlas, con lo cual en un momento determinado, en un lugar, una cola enorme en la puerta del teatro, se puede orientar, se puede avisar a la ciudadanía de que en esos momentos, en ese espacio, existe una concentración de personas. Lógicamente, la tecnología va a ser una herramienta que nos permita aunar todas aquellas oportunidades que nos ofrece con una buena gestión de los flujos de visitantes, para que la ciudadanía no se vea mermada en sus derechos, por decirlo de alguna manera. Fernando, ¿quieres aportar algo? Sí, gracias, Jaime. Bueno, no sé si puedo aportar algo, porque es difícil hablar de oportunidades, sobre todo cuando estás en medio de los nubarrones. Entonces, a ver, toda crisis siempre tiene un aspecto positivo, o sea, no aunque solo sea desde el punto de vista transpersonal. Nosotros tenemos la suerte de pertenecer a una ciudad de más de 2.700 años de antigüedad, ciudad patrimonio de la humanidad, en el que aquí, pues, no te puedes imaginar la cantidad de epidemias que se han vivido y situaciones de crisis. Es una ciudad que además pues ha dado muchas cosas al mundo. Para empezar, la gente no lo sabe, pero aquí se estudió primero la gravedad antes que lo hiciera Newton. Entonces hay que saber que la historia de la humanidad es una historia muy larga. Somos pequeños granitos en esa historia. Entonces siempre hay un aspecto transpersonal. Luego, la segunda parte, quizás lo mejor, aunque parezca difícil decirlo, de esta epidemia no nos vamos a acordar dentro de 10 o 15 años como un problema sanitario. Lo vamos a recordar más como un problema económico, por las secuelas seguramente que va a dejar, y además secuelas que ahora mismo no podemos ver porque hay cuestiones que no se están ni siquiera computando, como es el hecho de que todos los bancos centrales están inyectando dinero en la economía, que eso solo ocurre en periodos de guerras mundiales. Entonces, el efecto que eso puede producir a largo plazo, que es como meterte esteroides en el cuerpo, pues no sabes cuál es la consecuencia. Entonces, lo mejor, desde el punto de vista del futuro, lo mejor que se puede sacar de esta epidemia es que, dentro de su gravedad, podría haber sido muchísimo peor. Entonces, nos va a dar herramientas para saber que tenemos que tener medidas de control, que tenemos que tener, sobre todo, modelos de respuesta. Y creo que en el futuro es posible que todos los países demos un salto cualitativo, ya te digo, con la inversión en tecnología, y aprender además a tomarnos las cosas y a tomar decisiones de maneras diferentes. Ya digo que muchas veces nuestro propio lenguaje emocional es el que nos perjudica enormemente a la hora de tomar decisiones. Si tú estás diciéndole a la gente que salvas vidas, ya no tienes que dar mayor explicación. Pues tienes que hablar con una persona que no tiene esas emociones, sino que es una inteligencia artificial. Amigo, ya te tiene que decir cuántas. ¿Sabe usted cuántas vidas está salvando? ¿Sabe cuántas vidas está provocando? ¿Sabe las medidas que está tomando, los efectos que van a tener? Pues se lo voy a contar. Entonces ya no basta con decir una simple palabra. Eso creo que mejorará muchísimo. Creo que en el futuro controlaremos muchísimo mejor los peligros que puedan estar ahí acechando y que ya sabemos que son reales, y sobre todo aprenderemos también a manejar otras crisis que hasta ahora no les habíamos dado importancia, pero que también costaban muchas vidas. Jorge, yo no sé si, como tú habías iniciado este tema, a lo mejor querrías aportar un poco algo más sobre este tema de de los flujos y de las relaciones, ¿no?, que se dan en las ciudades patrimonio, ¿no?, entre habitantes y turistas. Sí, quiero ligar un poco también lo que está comentando, ¿no, Fernando?
y es que, disculpadme, y es que efectivamente ahora mismo estamos afrontando retos que no afrontábamos o que no imaginábamos hace simplemente 6 meses. Y dentro de esos retos, lógicamente, está el cómo vamos a afrontar y cómo vamos a salir de esta situación provocada por la COVID-19. Yo, al final, sigo pensando en las directrices que nos marcó, que además eran muy potentes, la Organización Mundial de Turismo. Y en ese plan que presentaron allá en abril, pues ya hablaba de una cosa que es muy importante, y es que esta crisis nos tiene que permitir el preparar un mejor futuro, y que una de las claves de este mejor futuro tenía que ser la digitalización. Digitalización del sector turístico lógicamente, con todos sus componentes. Los componentes ciudades que en este momento pues, estamos encargados de gestionar los políticos, pero también pues, la digitalización del sector, que es fundamental, porque el turismo sin la cuádruple hélice no es nada. Y es importante, sobre todo en ciudades como la mía, por precisamente ser nuestra parte antigua, ser un barrio vivo, tener sus habitantes y con esa necesidad de mantener esa cultura, que para nosotros es fundamental. Es decir, nosotros no queremos tener un parque temático, nosotros queremos tener un barrio vivo, un barrio que evolucione, pero un barrio también que integre. Por eso es importante también la tecnología, lo decía muy bien Pilar, ¿no? Es decir, control de flujos. El control de flujos será importante. Control de aforos, evidentemente, ¿no? Sabemos que efectivamente por ahí tienen que ir los tiros. Pero también el utilizar la tecnología para poder mostrar pues, otros espacios de nuestras ciudades que también son muy interesantes y que no concentran tanto la atención, ¿no? de nuestros visitantes, pues puede ser fundamental. A través de esos beacons, a través de todas las rutas guiadas que vamos a poder seguir a través de la app de Cáceres Patrimonio Inteligente, lógicamente vamos a poder sacar esa presión turística que podría llegar a ser en un momento excesiva, la podremos sacar de nuestros centros históricos patrimoniales, de manera que los beneficios del turismo se extiendan por todas nuestras ciudades, pero también que esas pequeñas incomodidades que siempre vamos a tener por sobrecargar, lógicamente, nuestros centros históricos en las ciudades patrimonio, pues también al difuminarse por toda la ciudad, pues sean mucho más limitadas. Muy bien, me avisan que tenemos ya 4 minutos para concluir, pero yo querría, entonces, seguir un poco hablando ahora de futuro y sobre todo un poco de las necesidades y vuestras expectativas, sobre todo con lo que serían las nuevas líneas de ayuda porque realmente las ciudades patrimoniales se han incorporado a esto, como decía antes, un poco a lo mejor más tarde, pero precisamente ahora que han visto también el ejemplo de otros destinos que estaban un poquito más, vamos a decirlo así, realizando más cosas, quizás es el momento también de que las ciudades patrimonio de la humanidad o los destinos con recursos turísticos patrimoniales aporten y digan, bueno, realmente lo que necesitamos es esto, ¿no? Queremos ir por este lado, no sé. Lógicamente, para cualquier ciudad patrimonio de la humanidad, tan antiguas como las nuestras, por poder disponer de la tecnología es una oportunidad. Tener suficiente digitalización que nos permita, de alguna forma, que nuestro patrimonio sea conservado de manera óptima, creo que cualquier ciudad estaría encantada de que se pudiera desarrollar en sus espacios. Realmente yo pienso que es como unir lo viejo con lo nuevo, y en esa unión cualquier ciudad del Grupo Patrimonio de la Humanidad, cualquier ciudad Patrimonio de la Humanidad estará encantada en mejorar su flujo, en controlar sus aforos, en, como decía Jorge, derivar a otros espacios igual, menos visitados, en saber hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos de promoción, difusión y publicidad, con lo cual para una ciudad patrimonio disponer de tecnología es vital, no importante, sino vital.
Qué interesante esto que decías de lo viejo con lo nuevo, ¿no? O sea, Fernando, ¿qué últimas conclusiones o qué necesidades quieres transmitirnos? El audio me parece que no se escucha. Sí, perdón. Que digo, Jaime, que nosotros no hemos llegado tarde a esta carrera por la digitalización, porque, como sabes, porque participas en ellos, tenemos bastantes proyectos avanzados. O sea que estamos en ese aspecto bastante orgullosos del plan que hemos elaborado conjuntamente. Pero sí hay que saber que a veces no es importante ser el pionero, sino ser eficaz. O sea, no hay que ser el primero de la clase, sino que el primer objetivo que uno tiene que plantearse es mantener el ritmo y sobre todo ser efectivos con todo aquello que decide hacer y tener un plan claro. Eso es lo que te quería apuntar. Muy bien, muy bien. Y por último, volver a reincidir en la idea de que es verdad que la historia de la humanidad es muy larga, pero últimamente vamos más rápido y sobre todo desde que tenemos esa herramienta de digitalización, pues hay que reconocer que en ese aspecto la humanidad está avanzando muchísimos pasos, todos juntitos y a la vez. Hay que aprovecharlos. Totalmente de acuerdo, Fernando. Efectivamente, en esta visión como de no ser, bueno, de ser no ser el primero de la clase necesariamente, pero que como estamos rodeados aquí de grandes destinos, pues bueno, yo quería un poco que también las ciudades patrimonio, de alguna forma, enseñéis, ¿no? Y contéis, oye, esto creo que habría que hacerlo así. Jorge, tus conclusiones. Sí, no, sin más, pues efectivamente, que dice Fernando, no es ser pionero, sino hacerlo bien. Sí, claro, pero también tenemos que hacerlo, ¿no? Lógicamente. No sé si siempre, si las ciudades patrimonio de la humanidad de España, pues vamos con retraso, pero lo importante es que los pasos en la aplicación sean los importantes y que sobre todo pues definamos los desafíos en los que la tecnología puede ayudarnos de una mejor manera, ¿no? Yo lo hablaba antes contigo, ¿no? Es decir, la apertura de espacios patrimoniales, yo entiendo que para ciudades tan ricas, ¿no? como Mérida, como Salamanca, como Cáceres, ¿no? Y como cualquiera de estas 15 ciudades, pues la tecnología le supone mucho. Y le supone mucho porque llegamos en un momento a estar confrontados en la gestión de ese patrimonio pues, con las limitaciones muchas veces de los recursos humanos, ¿no? Entonces, por ahí, pues efectivamente hay un campo que es muy amplio, porque efectivamente cuanto más patrimonio seamos capaces de enseñar del mucho que tenemos, más patrimonio seremos capaces también de mantener en un gran estado, de que nuestros visitantes y nuestros propios ciudadanos lo conozcan, lo aprecien, lo valoren y por eso precisamente pues tengan cuidado con él. Y eso solo nos lo puede dar hasta un cierto punto la tecnología, ¿no? Entonces, pues el camino de Cáceres está marcado, lógicamente va por ahí. Yo entiendo que el camino de todas nuestras ciudades patrimoniales o no va por ahí y la idea es, claro, saber en qué puesto vas, ¿no? Si quieres ir delante, quieres ir en el vagón central o si vas a la cola, ¿no? Todo tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Pues muchas gracias a los tres. Gracias a la organización por la invitación. A vosotros. Muchas gracias a todos.